El acuerdo trata de garantizar eso, porque va a haber límites a la capacidad del Banco Central de intervenir, va a haber metas de acumulación de reservas y que si el gobierno interviene de manera muy agresiva no va a cumplir con estas metas y por lo tanto la renovación del acuerdo se va a complicar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Juliana? Buenos días. Un placer tenerte. Les estaba contando que nos conocimos acá en la Universidad de Yale, que diste una charla muy interesante y que quería aprovechar para entrevistarte. Este es el primer programa de este programa, así Perfecto. que todos te conocen, así que igual les agrego, ¿no? Que vos sos ex director del FMI, del Departamento del Hemisferio Occidental y también actualmente sos director del Departamento de las Américas de la Universidad de Georgetown. Podemos, bueno, no hace falta agregar más nada porque tenés un currículum excelente. Pero bueno, quiero arrancar por lo general y después ir a lo particular porque en Argentina estamos en una negociación, un avance, retroceso con el FMI, quiero que hablemos de eso, pero para empezar quiero preguntarte por la situación de América Latina, porque las proyecciones del FMI indican que este año 2025 va a haber un crecimiento moderado en la región, aproximadamente del 2,5, y quiero que hablemos de por qué se proyecta esto y también si ves alguna posible sorpresa o qué factores impactarían para que esto no sea así como a la baja. Mira, realmente también, digamos, en esos documentos del Fondo Monetario, y si uno revisa lo que dice el Banco Mundial, otros analistas, el crecimiento del PIB potencial de América Latina probablemente es ese, es 2,5%. Y un poco cuando uno hace esta desagregación para explicar, es medio contable para explicar las fuentes del crecimiento económico que hacen los economistas. Los economistas básicamente se fijan cuánto del crecimiento económico lo puedes explicar por inversión, cuánto por crecimiento de la mano de obra de la población y cuánto por lo que llamamos productividad total de los factores. O sea, cuánto es que con el mismo capital y los mismos trabajadores encontramos métodos para hacer las cosas mejor y por lo tanto crecer sin agregar capital o sin agregar mano de obra. En América Latina la productividad total de los factores es cero, no crece. Esto lo que quiere decir no es que no haya avances en productividad en América Latina, pero lo hay en ciertos sectores, pero hay otros sectores de la economía que no avanzan en productividad o hasta en algunos casos decaen, que digamos por la incertidumbre económica en Argentina. Tal vez. ¿Qué sectores puntualmente? No, pero por ejemplo, todo lo que es el sector informal en la economía es un sector que tiene muy baja productividad o productividad negativa. Entonces, cuando agregamos todo en América Latina, al final del día no tenemos incrementos en productividad. Tampoco invertimos mucho, entonces tampoco crecemos añadiendo capital. Entonces, el 2,5 en ese sentido no es tan sorprendente porque lo que nos indica es que después de la recuperación post-COVID, después del rebote que tuvo la economía, porque cayó mucho durante COVID, digamos que ese crecimiento ya se acabó, regresamos a donde tenemos que estar y crecemos más o menos en promedio al 2,5%. Otra manera de verlo es cuando ves las economías de América Latina, las más grandes. Si tú agarras la economía brasileña y la economía de México, que la suma de ellas dos te va a representar el 45-50% de la región, nuevamente son economías que crecen poco. La economía brasileña es una economía tremendamente cerrada, también con problemas de productividad y con problemas macroeconómicos. Obviamente no tiene la inestabilidad que uno ve en Argentina, con alta inflación, etcétera, pero tiene un problema fiscal grande, tienen una deuda pública de 90% del producto y eso hace que cada 2 o 3 años haya dudas sobre la sostenibilidad de esa deuda, sobre si va a venir un ajuste fiscal, etcétera, una nueva reforma, y eso genera mucha incertidumbre. Además que es una economía muy cerrada, lo que hace que los empresarios brasileños no tengan un nivel de competencia tan profundo y por lo tanto no innoven como lo podrían hacer en una economía más dinámica. La economía mexicana, yo te diría que es el opuesto, es una economía muy abierta, ¿no? Exporta tal vez alrededor de 30% del producto,
pero importa muchos insumos para generar ese 30%, y luego la combinación de o sea, si uno ve los indicadores del World Justice Project, ¿no? Esta asociación que mide percepciones de Estado de Derecho, de eficiencia del Poder Judicial, etcétera. El Estado de Derecho en México está en el nivel probablemente 31 de los 34 países de la región. O sea, el Poder Judicial es muy incierto, los derechos de propiedad son también muy inciertos, etcétera. Y además le agregas la seguridad y le agregas problemas, digamos, de cambio de dirección en política económica, y claramente tienes una economía donde los riesgos son muy, muy altos. Claro, y además con la reforma judicial que hubo en México, que está sucediendo en este momento, ¿cómo crees que eso va a impactar? Y también, de paso, te menciono que vos pronosticás una recesión para México este año, porque creo que es uno de los países que más se va a ver afectado por toda la guerra tarifaria de Trump. Exacto. Un poco la reforma al Poder Judicial, digamos, y para tu audiencia en Argentina, digamos, cuando en Argentina se debatió ampliar los miembros, o se hizo, de la Suprema Corte, básicamente para meter nuevos miembros que estén ideológicamente más alineados al gobierno en turno, o se debate ahora, digamos, los nombramientos de algunos ministros para la Suprema Corte, y se cuestionan, ¿no?, por la cercanía que pudiesen llegar a tener con el gobierno. Bueno, eso comparado con lo que pasó en México es un juego de niños de jardín de infantes. En México lo que se hizo básicamente es que entre el 2025 y el 2027 van a tener que renunciar todos los ministros, jueces del Poder Judicial Federal. Entonces, toda la Suprema Corte se desmantela, todos los jueces federales se desmantelan, todos los órganos internos de disciplina, etcétera, del Poder Judicial se desmantelan, y se nombran a nuevos jueces, a nuevos ministros de la Suprema Corte, etcétera. Como el partido en el poder tiene una mayoría absoluta en el Congreso, obviamente, digamos, los nombramientos van a ser por elección popular, elección a la cual muy probablemente no vaya ni el 10% de la población. Entonces, es muy probable que los nuevos jueces, los nuevos ministros de la Suprema Corte y los nuevos órganos de disciplina estén, ahí esté sobre representado el alineamiento ideológico con el gobierno actual. Entonces, si bien México empezó con un sistema judicial muy malo, esta reforma lo atrasa, no lo adelanta. Y el tema de la recesión, un poco yo lo dije aún antes de que ganara Donald Trump, porque en México cada vez que tenemos un cambio de gobierno, la economía se desacelera en más de 2 puntos porcentuales. Como el año pasado, este no fue digamos que un análisis muy profundo, ¿no? Pero como el año pasado crecimos 1.3 y cada cambio de gobierno nos desaceleramos en promedio más de 2, dije va a haber una recesión. Además, el gobierno de Claudia Sheinbaum está implementando, y correctamente, un ajuste fiscal. El déficit primario se está reduciendo en 2 puntos del PIB, lo cual obviamente también afecta a la demanda agregada. Le agregas la incertidumbre de la reforma judicial y te da, yo creo que vamos a tener una recesión. A eso le agregamos que cada 6 semanas Donald Trump el viernes anuncia aranceles y el lunes los quita. La verdad, la gente que está en el sector exportador no sabe qué hacer. O sea, está produciendo para satisfacer la demanda de Estados Unidos este año, pero en términos de nuevos proyectos de inversión, de expansión de la capacidad productiva, etcétera, todo el mundo se está esperando para ver un poco dónde aterriza esta locura comercial del gobierno de Estados Unidos. Y por último, si Estados Unidos, producto de esta incertidumbre, también producto de la incertidumbre que está generando el proceso de eficientización del gobierno, que es bienvenido, pero se está dando de una manera que al generar tanta incertidumbre también afecta al consumo, las percepciones, la confianza del consumidor, etcétera. Entonces, si Estados Unidos además se desacelera de crecer 2,5% el año pasado a crecer 1,8% este año, eso obviamente le va a impactar a México. Y finalmente, en un entorno de incertidumbre tarifaria, una inflación que no baja, tal vez la Reserva Federal no continúe bajando tasas de interés, eso genere volatilidad en los mercados y eso afecte a México y también a América Latina, ¿no? Clarísimo. Quería preguntarte justamente también por eso, por la Reserva Federal, las tasas de interés
y cómo afectaría eso a la región. Sí, mira, obviamente ese es un punto central. Hemos visto cómo en el último mes o 5 semanas lo que se llamó a principio de año el Trump Trade, ¿no? El trade de Trump, que básicamente fue, digamos, un proceso de incremento en el precio de los activos americanos, sustentado en que los mercados financieros veían la parte comercial con preocupación, la parte de deportaciones con preocupación, pero luego decían, el proceso de desregulación va a generar un dinamismo en el sector financiero, en el sector de tech, en el sector energético, etcétera, que más que va a compensar las preocupaciones que tenemos en otro lado. Si sigue el proceso de reducción de tasas de interés, pues va a ser una economía que en la parte real crece muy bien, en la parte financiera tenemos caídas en tasas. Entonces, es buen momento para aumentar nuestra posición en activos estadounidenses en nuestro portafolio. Cuando de repente vieron que realmente este es un proceso de diseño de política pública muy aleatorio, sin insumos de los profesionales, digamos, en términos de diseño de política comercial, etcétera, y que tal vez vaya a ser mucho más agresivo de lo que se pensó, los mercados empezaron a ver que probablemente podríamos tener un escenario de estagflación, ¿no? De que la producción se desacelera y la inflación sube. Y ante ese escenario empezaron a ver que muy probablemente la Reserva Federal ya no reduzca tasas este año, y probablemente se pueda llegar a ver hasta algún aumento en tasas de interés a final de este año o el año entrante. Y eso generó este ajuste importante en los mercados. Entonces, lo que yo te diría es, va a ser importante ver qué hace Donald Trump este 2 de abril, que anunció que el 2 de abril van a entrar lo que él llama su paquete de acciones recíprocas en términos de aranceles. Muchos analistas han dicho, los números la verdad no me lo sé, pero han dicho, ¿cuántos aranceles tiene Estados Unidos? O sea, ¿cuántas fracciones arancelarias? O sea, ¿cuántas definiciones de productos a los que les podemos poner diferentes aranceles tiene Estados Unidos con cada país? 2,000, digamos. ¿Y cuántos países hay en el mundo? 190. Entonces, tenemos 190 por 2,000 aranceles. Entonces, realmente Estados Unidos a cada país le va a poner para cada producto el arancel que ese país tiene con respecto a Estados Unidos. Entonces, si tú compras esta taza en República Dominicana va a tener un arancel, y si compras esta taza en Singapur va a tener otro, el productor de la taza va a tener que reubicar su producción para minimizar aranceles cuando exporta a Estados Unidos. Y luego, Estados Unidos va a delegar su política comercial a lo que hagan otros países, porque el día de mañana, si la Unión Europea decide bajar aranceles a las salchichas, Estados Unidos va a tener que bajar. Es como una locura, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente vemos una medida el 2 de abril que es un poco menos agresiva, que está un poco mejor pensada, yo creo que eso va a generar algunas expectativas positivas. Y finalmente, el tema arancelario, tampoco terminamos de saber qué es lo que persigue el gobierno de Donald Trump con aranceles. Por un lado, está utilizando aranceles como mecanismo de negociación, por ejemplo, con respecto a México, para que México fortalezca la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, etcétera, y también fortalezca acciones migratorias para frenar el flujo de inmigrantes de Centroamérica y mexicanos que van por México y quieren llegar a Estados Unidos. También con Europa, ¿no? La amenaza de aranceles para que Europa invierta más en defensa. Ahora, también Donald Trump dice que quiere usar los aranceles para reducir los déficits bilaterales con aquellas regiones del mundo donde Estados Unidos tiene déficits bilaterales comerciales. Y también dice que quiere usar los aranceles como mecanismo recaudatorio para poder ir cerrando el déficit y también para bajar el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el objetivo. Y finalmente le agregas también a ese cóctel estas
versiones que han surgido de una cosa que se ha llamado como el Acuerdo de Mar-a-Lago, similar al Plaza Accord, que se llevó a cabo hace muchas décadas para devaluar, para debilitar el valor del dólar. Entonces, Trump quiere proteger con tarifas y también tener un dólar débil, y un poco ese proyecto para debilitar el dólar también implica forzar, digamos, a los gobiernos, que sus bancos centrales tienen títulos del gobierno americano, bonos del tesoro, a que los cambien por títulos de mucho mayor plazo. O sea, un intercambio de deuda a 15, 20 años por deuda a 100 años. Y también quieren forzar a otros agentes a comprar deuda pública, un poco un ejercicio de represión financiera para que acepten tasas de interés un poco más bajas y esto deprecie al dólar, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre con mecanismos más forzosos de adquisición de deuda pública y aranceles ha generado mucha incertidumbre en los mercados y ha generado esta volatilidad que estamos viendo, y probablemente es este escenario en donde difícilmente las tasas de interés en 2025 bajen, como se tenía anticipado al inicio del año, ¿no? En enero. ¿Y cómo afecta esto a Argentina? Te llevo al terreno, ¿no? Donde acá hay muchos preguntando sobre eso. Si hablamos de las proyecciones de crecimiento para este año, se proyectaba un 5%. ¿Qué pasa con esa proyección y también cómo afectaría esta situación de la Reserva Federal, de las tasas de interés? Y bueno, después vamos al acuerdo con el FMI. Veo un par de preguntas acá, después vamos con eso. Mira, difícilmente, o sea, Argentina es de los países menos afectados. ¿Por qué? Porque Argentina está desvinculado con el resto del mundo. Básicamente está vinculado por la parte comercial, digamos, por las exportaciones de bienes agropecuarios principalmente, de algunos bienes industriales con Brasil, etcétera, pero en la parte financiera no tiene acceso a los mercados internacionales de capital. Lo que sí ocurre es que, digamos, las personas que están un poco jugando al carry trade, cuando suben las tasas en Estados Unidos, se hace menos atractivo ese carry trade. Pero en ese sentido, comparado con mercados, digamos, en donde los inversionistas internacionales están activamente comprando bonos de largo plazo, tanto del sector privado como del sector público, en moneda nacional, etcétera, el efecto es un poco menor, pero claramente hace más complejo el regreso de Argentina al mercado de capitales eventualmente, ¿no? Y eso obviamente presiona la situación cambiaria y de cuenta de capitales de Argentina, y eso pues obviamente probablemente le quita un poco de dinamismo al rebote que se está dando, que la verdad es muy bueno, ¿no? Desde la segunda mitad del año pasado, por la reducción de la inflación, la confianza en el programa económico, etcétera, y después de tantos años de estancamiento se empezó a ver una recuperación que yo creo que se va a acelerar este año. Las expectativas, yo diría, de que el presidente Milei tenga una buena elección legislativa y que esto le permita, yo creo, digamos, traducir los altos niveles de aprobación que tiene entre el público en general, ya entre acciones de gobierno que sean refrendadas por el legislativo, yo creo que va a dar mucha confianza. Si en la segunda mitad del gobierno de Milei vemos que estos presupuestos con déficit cero son aprobados además por el Congreso, pues creo que es una señal de confianza muy importante. El programa del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que en las próximas semanas, si no es que días, vamos a ver ya anuncios importantes. Para el programa con el Fondo Monetario Internacional, digamos, la prensa argentina ya reportó que el día de ayer hubo una reunión informal con el directorio. Después de eso, lo que seguiría en los próximos días, alguna semana tal vez, es que el staff llegue a lo que se llama Staff Level Agreement, y de ahí ya se calendarice la reunión formal del directorio, donde se aprobaría el programa y después de aprobado se haría el primer desembolso. Yo creo que no van a ser desembolsos, o sea, van a ser desembolsos suficientes para que Argentina pueda refinanciar los vencimientos que tiene o los intereses que le tiene que pagar al Fondo Monetario. Va a haber algo de recursos adicionales
para que Argentina fortalezca sus reservas internacionales, pero no de un monto muy importante. Esto se va a complementar con créditos del BID y del Banco Mundial, y yo creo que luego vamos a ver un programa más agresivo, o este programa se va a ampliar después de la elección, cuando Argentina muy probablemente ya se mueva de manera mucho más rápida a quitar el cepo. Yo dudo que el producto del programa que se va a anunciar en las próximas semanas veamos un ejercicio de flexibilización cambiaria muy agresivo. Yo creo que vamos a ver ciertas medidas demostrativas, pero digamos, ante la elección legislativa, yo creo que el gobierno de Milei va a ser muy prudente en no tener movimientos cambiarios muy importantes, y por lo tanto, con las pocas reservas que tiene, lo último que va a querer es un proceso de liberalización del cepo muy rápido, ¿no? Yo creo que eso va a venir después de la elección legislativa, y eso va a venir acompañado de una revisión del programa, o tal vez ya esté metido, ¿no? Tal vez el programa que veamos en las próximas semanas diga en diciembre o enero va a haber estas políticas. Difícilmente se anuncia de manera tan clara, porque si los agentes empiezan a anticipar que el tipo de cambio se va a mover de manera importante en noviembre, hoy no van los exportadores no van a querer entregar sus dólares, digamos que la especulación se va a volver mucho más patente. Entonces yo creo que vamos a ver probablemente un lenguaje muy neutro, pero yo sí creo que después de la elección legislativa va a venir una revisión con más fondos y con más acciones en el frente de política cambiaria. Ahí te hago dos preguntas. Uno, ¿cuándo crees que se va a conocer este acuerdo técnico para que el mercado se calme un poco? Porque vemos un mercado muy turbulento hoy, ¿no? Que sube un poco el valor del dólar libre. Y también te pregunto, ¿cuál crees que va a ser la política cambiaria que se arregle para este tiempo que vos mencionabas, que iría de ahora o de lo que después del acuerdo con el fondo hasta las elecciones? Se habla, por ejemplo, de una política cambiaria de bandas. Sí. Yo no sé qué venga en este acuerdo, ¿no? Pero creo que sí, que puede venir una política cambiaria de bandas, pero si seguimos con el cepo, va a haber un movimiento pues bastante moderado dentro de esas bandas. O sea, el gobierno que hoy está manteniendo el tipo de cambio oficial con un crawl de 1%, puede poner unas bandas que sean más o menos 4%, y vamos a ver cierto movimiento ahí adentro, pero no vamos a ver un movimiento muy relevante si el cepo no se altera. Entonces, lo que vamos a ver es que el tipo de cambio se va a mover en la parte superior de la banda. Cuando nos acerquemos a las elecciones, tal vez dependiendo de cómo estén las encuestas, veamos, digamos, un cierto movimiento, cierta presión, pero realmente lo más importante es que el régimen cambiario venga de la mano de una liberalización y un anuncio de liberalización del cepo, y ahí sí el tipo de cambio nos va a reflejar las presiones de mercado, ¿no? Entonces, exactamente, yo creo que el programa que vamos a ver ahora va a ser un programa que se mueve y que nos da pistas de lo que va a ser el programa futuro, pero realmente vamos a seguir en un contexto de lo que se ha llamado un exchange rate based stabilization, donde el ancla para la desinflación es el tipo de cambio. Así lo quiere Milei, y yo creo que al final del día nada más importante de que este gobierno consolide su poder político en la elección legislativa, y después de eso sí yo creo que va a ser muy importante un proceso de liberalización muy rápido del cepo, apoyado con un monto de recursos importantes del Fondo Monetario. Pensemos las cosas al revés. Si el Fondo Monetario fuerza una liberalización muy temprana del cepo, que por alguna razón genera un aumento de la inflación, que no alcanza a revertirse de manera tan importante para la elección, y terminamos con un presidente Milei débil en la segunda mitad de su mandato, eso es malo para el fondo, malo para Argentina, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver un programa necesario para que este marco de política pública, con ciertos retoques, llegue a la elección, y luego vamos a ver un programa mucho más agresivo después de la elección. Clarísimo.
Acá hay una pregunta, y acá también te quería preguntar por los objetivos del FMI en Argentina, que eso se habla mucho. Vos escribiste un libro sobre Exacto. eso, Argentina en el fondo, y quiero preguntarte, porque mucho se habla, vos mencionabas, el fondo en algún sentido quisiera ayudar a Milei, y uno ve que ha flexibilizado mucho sus condiciones con el país, y acá hay una pregunta vinculada a eso, que dice, ¿por qué el FMI le presta tanto a Latinoamérica si hace tiempo no invierte en productividad? Pareciera que en general lo que se le presta va para financiar déficit o jugar con el tipo cambiario. Muchos se preguntan cómo el FMI se va a asegurar que Argentina no va a destinar toda esa plata a mantener el valor del dólar estable. A ver, vamos a separar la pregunta en dos. Primero el resto de América Latina y luego Argentina. Con respecto al resto de América Latina, hay un problema de crecimiento importante. El fondo casi no le presta a los países grandes de América Latina que ya han estabilizado su situación macroeconómica. Y un poco el rol del fondo, más que el crecimiento económico, es el ayudar a los países a que generen condiciones macroeconómicas y financieras de estabilidad. En ese rol, el fondo y los países, la verdad, el papel que jugó el fondo fue secundario, pero cuando tú vas desde México hasta Chile, pasando por Brasil, Colombia, Perú, etcétera, ya son países que tienen mercados de capitales totalmente abiertos, tienen bancos centrales que conducen la política monetaria como la conduce el Banco Central de Canadá, tienen tipos de cambio flexibles y tienen inflaciones que se mueven entre 2 y 4%. Entonces, y tienen sistemas financieros donde no hemos visto una crisis bancaria en las últimas 2 décadas. Entonces, en ese sentido, digamos que los países han adoptado marcos de política macroeconómica sólidos y el fondo, digamos, en los 90s ayudó a esa transición con recursos y con asistencia técnica, etcétera. Entonces yo diría que en ese frente fue exitoso. Luego, en términos de apoyar los cambios estructurales necesarios en estas sociedades para poder avanzar en el tema de crecimiento económico, distribución del ingreso, etcétera, el impacto fue menor. Y ahí digamos que el Banco Mundial está más enfocado en estos temas, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí es donde América Latina tiene una cuenta pendiente muy importante. Ahora, yendo a Argentina, sí, cada programa con Argentina, primero, cuando el Fondo Monetario hace un programa con un país del G20, siempre son programas grandes, porque son economías grandes. Entonces, tampoco hay que asustarnos. Para eso está el Fondo Monetario, para eso tiene tantos recursos, para eso tiene un balance tan grande. Cuando se hizo el programa con México en el 94, en la crisis del tequila, 95, fue el programa más grande de la historia, el programa con Brasil también fue muy grande, y como porcentaje de la cuota, al final del día, como porcentaje de la economía, son programas que son más pequeños de los que se hicieron con Grecia o con Irlanda, etcétera, porque estas son economías más chiquitas, pero porcentualmente se les prestó más. Entonces, sí, obviamente Argentina es un país con condiciones estructurales y con digamos, con una problemática social importante que se refleja en desequilibrios macroeconómicos que de manera recurrente la sociedad a través del gobierno trata de corregir. Y ahí la pregunta es, ¿qué es mejor para Argentina y qué es mejor para el mundo? Que la comunidad internacional trate de ayudar a través de estos préstamos y pensando que a través de estos préstamos y digamos el apoyo en términos de asistencia técnica, etcétera, se mejoran las probabilidades de que estos intentos tengan éxito, o es mejor dejar a Argentina solo y que trate de resolver sus problemas solo. La verdad es una pregunta que la comunidad internacional se ha respondido de manera afirmativa diciendo hay que ayudar, aunque sabemos que son programas muy riesgosos y hay que seguir intentando en la medida que Argentina quiera seguir intentando. Pero tal vez la respuesta es otra, ¿no? Tal vez la respuesta es no, tal vez es momento de que Argentina se arregle solo, que los problemas lleguen a un punto tan profundo que la sociedad
que hay una reflexión de cómo organizarse, y probablemente es por donde está pasando la sociedad argentina. Digamos, el presidente Milei hizo una campaña basada en elementos de política pública muy crudos, y luego ganó la presidencia y lo está implementando, y la sociedad está aguantando, y en las encuestas se está reflejando su apoyo a estas políticas. Entonces, yo creo que hace sentido el apoyo de la comunidad internacional, pero la pregunta es buena, de decir, bueno, al final del día, después de que la comunidad internacional apoyó las propuestas diseñadas internamente por Argentina con el presidente Macri, con el presidente Fernández, etcétera, y apoyó también, digamos, en los años 90 todo el proyecto de convertibilidad del presidente Menem, que también terminó, digamos, con una explosión financiera muy importante. Si la verdad no es mejor que la comunidad internacional tome un paso atrás. Yo sigo pensando que lo mejor es que la comunidad internacional apoye a Argentina, en el margen trate de mejorar el programa económico, pero que sea un programa económico que un 80% sea diseñado y con ownership del gobierno en turno, y que con esto se intente aumentar la probabilidad de éxito de estos programas. Ahí es donde están las discusiones con el fondo, y yo creo que hoy, aún con las diferencias que pueda tener el Fondo Monetario y el gobierno de Argentina en términos de políticas públicas, el Fondo Monetario cree que, dado lo que ha hecho el gobierno del presidente Milei hasta la fecha, aún con las diferencias, hace mucho sentido seguir apoyando a Argentina, y creo que es lo que vamos a ver las próximas semanas. Clarísimo, Alejandro. Te hago la última pregunta, y te pregunto porque vos estuviste en el proceso del acuerdo de Mauricio Macri, y ahí estuvo también Toto Caputo, el actual ministro de Economía, y hoy está de nuevo y es quien encabeza las negociaciones. Y te pregunto, ¿cuánto afecta en esta pregunta que te hacía yo, cómo hace el fondo para asegurarse o para gestionar esta idea de que Argentina seguramente, o hay una posibilidad de que destine esos fondos a garantizar un tipo de cambio estable? Mira, yo creo que el acuerdo trata de garantizar eso, porque va a haber límites a la capacidad del Banco Central de intervenir, va a haber metas de acumulación de reservas, y que si el gobierno interviene de manera muy agresiva no va a cumplir con estas metas, y por lo tanto la renovación del acuerdo se va a complicar. Pero al final del día, si el Banco Central de la República Argentina decide intervenir, una vez que el desembolso está hecho, el fondo no tiene ningún mecanismo para frenarlo. El único mecanismo es la amenaza de que no va a haber un desembolso futuro. Ahora, por eso yo creo que es muy importante para el fondo que cuando el fondo haga desembolsos muy grandes, si es que hay desembolsos grandes en este programa, una condición previa a ese desembolso sea que Argentina tome las medidas más importantes. Entonces, el retiro del cepo. Si se retira el cepo, y eso es muy importante para el Fondo Monetario, el tipo de cambio tiene una depreciación importante para, digamos, cerrar el atraso cambiario que hemos visto. Después de eso, se da el desembolso. Entonces, ahora, una vez que está el desembolso hecho, nadie garantiza, y no hay nada en el acuerdo, yo creo que limite la capacidad del Banco Central de agarrar ese desembolso y en 3 semanas meterlo en el mercado cambiario para estabilizar el tipo de cambio. Pero Argentina, yo creo que el presidente Milei sabe que de hacer eso, obviamente la continuidad del acuerdo con el fondo va a estar en duda, y eso va a lograr, probablemente, tal vez ni eso, una estabilización muy transitoria del tipo de cambio, y después, sabiendo que ya no hay acuerdo con el fondo, etcétera, probablemente venga un proceso de inestabilidad mayor. Pero sí, después de que está hecho el desembolso, es nada más la amenaza de que no va a haber desembolsos futuros, pero no hay ningún instrumento para frenar ese tipo de acciones por parte del Banco Central. Y ahora sí, la última que se me ocurrió, porque muchos dicen, Milei tiene el apoyo de los principales, de los pesos más pesados del board del fondo, por ejemplo, Estados Unidos, y podría darse que con ese lobby o con ese apoyo, Argentina, aún incumpliendo algunas cosas, siga recibiendo los desembolsos. Mira, sí, la expectativa es correcta,
Pero por otro lado, digamos, si el apoyo de Estados Unidos fuese tan incondicional, etcétera, hubiésemos visto el acuerdo en febrero. No estaríamos esperando que en abril vayamos a tener acuerdo. O sea, yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a apoyar a Argentina y en el margen, cuando el fondo y Argentina estén muy cerca de un acuerdo, Estados Unidos le va a decir al fondo, ya termina de darle vueltas a esto, acepta ya lo que te está pidiendo Argentina, o si hay acuerdo total, pero el fondo quiere desembolsar X y Argentina quiere X más 8 billones más, Estados Unidos le va a decir al fondo, haz X más 6 y ya. Va a empujar en una dimensión, pero yo no creo que Estados Unidos, si los técnicos del fondo dicen, este es un muy mal acuerdo, que Estados Unidos diga, no me importa, hazlo y dale la plata. El único caso donde veríamos eso es, siendo el gobierno de Donald Trump un gobierno muy transaccional, si el gobierno de Milei tiene algo que ofrecerle de manera geopolítica muy valiosa a Estados Unidos, que yo eso no lo veo hoy, no sé qué podría ser, pero si no, yo creo que también van a ser cuidadosos. Trump era presidente cuando se hizo el acuerdo con Mauricio Macri. Mauricio Macri era un presidente con las ideas claras de hacia dónde tenía que ir Argentina, pero como decimos en el libro con Martín Canenguícer, el acuerdo no funcionó. La política pública se implementó, al final no funcionó y llegó un gobierno totalmente heterodoxo y ecléctico en términos económicos que echó por la borda lo que se había avanzado con Mauricio Macri. Trump conoce eso, entonces también sabe que el acuerdo tiene que estar bien hecho, sabe que es riesgoso y quiere invertir en Argentina, pero también yo estoy seguro que quiere invertir con las condiciones correctas, ¿no? Y la gente que tiene el Tesoro y en el Departamento de Estado, sobre todo en el Departamento de Estado, pasaron por esto. Mauricio Claver Carón lo vio desde la Casa Blanca y desde el BID, y Marco Rubio es una persona muy cercana a América Latina. Entonces, yo Estados Unidos va a ayudar, pero también va a ayudar y va a empujar al fondo cuando ya se esté cerca de un acuerdo importante. Me quedo con esa idea, ¿no? De que si Estados Unidos apoyara tan fuertemente a Argentina, el acuerdo hubiese estado listo en febrero y no estaríamos ahora, porque mucho también se habla de la demora que tiene este acuerdo. Y ahora sí, después de esto te libero. Perfecto. Gusto en verte. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Un gustazo. Adiós.